Centro Cavilar Peluquerías Figuero colabora con este programa. Saludos, muy buenas noches, amigos emprendedores, señoras y señores. Por fin es lunes. Estamos aquí una noche más de este inviernillo muy suave que nos está regalando este año el universo. Y el otro día hablaba yo con un amigo emprendedor y le decía, pues vamos a tener esta semana una entrevista con una mujer experta en conflictos. Y le preguntaba yo, y me decía, digo, oye, en la empresa hay conflictos, le preguntaba yo, ¿no? Y dice, bueno, no te puedes imaginar. De tal manera que, bueno, pues ahí quedó un poco la cosa. Y hoy les voy a proponer compartir esta noche con nosotros y con nuestra invitada Begoña Echezarreta. Buenas noches. Buenas noches. Encantada de estar aquí y gracias sobre todo por la oportunidad. Muchas gracias a ti por compartir este balconcito observatorio, entre balcón y observatorio, del mundo del emprendimiento, del mundo de las ideas y, en este caso, del mundo de los conflictos. Entonces el tema es muy interesante. Begoña es, bueno, un poco la impulsora de un proyecto que se llama Soluciona, que es una consultoría de mediación. Y sobre todo, yo creo que es una mujer emprendedora. De tal manera que, bueno, pues ni es la primera cosa que hace y yo creo que no va a ser la última, seguro. Cuando hablamos, Begoña, cuando hablamos de Soluciona, ya estamos situándonos de una forma muy clara, ¿eh? Pero cuando hablamos de mediación, esto ya es harina de otro costal. Sí, y además la pregunta es muy interesante porque todavía la mediación no se conoce, entonces se demanda poco. Podríamos definir la mediación como un método extrajudicial de conflictos. Las personas tenemos conflictos desde pequeños y estamos continuamente relacionándonos y de ahí surgen. Lo importante no es tener conflictos, es saberlos gestionar. La mediación es un método donde un profesional mediador que está formado en resolución de conflictos es imparcial y todo lo que hace es confidencial. En ese método lo que hace es que facilita la comunicación entre las partes. Es lo primero que se rompe cuando hay un conflicto entre dos empresas o entre organizaciones o entre personas. Lo primero que se rompe es el diálogo. Y lo siguiente que viene suele ser la demanda. Ahora que comentas esto, recuerdo que hablando con este amigo el otro día, al hilo de los conflictos, me decía también algo que también a mí me parecía interesante. Dice, el conflicto tiene muy mala prensa, pero es el motor de la vida. Sí. Sí, como tú bien acabas de apuntar, sí se sabe gestionar. Claro, sí, es importante porque lo natural es tener conflictos y mediante el diálogo se puede acercar posturas y llegar a un acuerdo. Nos gusta siempre destacar desde nuestra consultoría que los acuerdos, cuando se alcanzan, son acuerdos legales, porque también los mediadores estamos formados en temas jurídicos y en asuntos jurídicos como para no llegar a un acuerdo ilegal, en primer lugar. En segundo lugar, nos gusta
siempre que si ese acuerdo va a ir al juzgado, lógicamente lo tiene que llevar un abogado y lógicamente homologarlo, sobre todo en temas de familia. Cuando hay menores es obligado. Pero claro, ya la perspectiva cambia porque no ha habido una confrontación, porque las partes que están en conflicto han aportado sus soluciones, ¿no? ¿Quién mejor que los padres va a saber las necesidades de sus hijos? ¿Un juez? Pues no, mejor sus padres siempre. Luego también se le devuelve esa potestad a las partes, porque por otro lado es muy cómodo que un juez diga qué fines de semana tiene que ir ese hijo con el padre, con la madre, y yo creo que la familia se conoce y por lo tanto sabe sus necesidades y los padres tienen que saber las necesidades de esos hijos y llegar a sus soluciones, ¿no? En beneficio siempre del menor. Eso en temas de familia. En temas que no son de familia y no hay menores, ese acuerdo que se redacta en Soluciona directamente va a un notario y ya tiene fuerza ejecutiva, exactamente igual que una sentencia judicial. ¿Cuáles son los ámbitos, Begoña, ahora mismo donde más está presente la mediación y cuáles son donde menos? Sí, porque quizás has hablado un poco de lo familiar y de la... Claro, es la ruptura de pareja fundamentalmente es en donde más suena y es lo que más se conoce de la mediación, pero una mediación puede existir en todos los ámbitos. Donde haya un conflicto puede existir la figura de un mediador. Lo siguiente, la mediación empresarial pues es muy poco conocida en Cantabria, por ejemplo, pero en el resto de España pues ya hay instituciones donde la mediación o a continuación el arbitraje a una empresa le ahorra muchos costes, porque no es lo mismo estar en un procedimiento judicial que dure X tiempo, año y pico. La empresa, lógicamente, necesita celeridad en casi todo, por no decir todo, y también necesita privacidad y confidencialidad, porque como decías muy bien tú, Roberto, si hay un conflicto y sale en la portada de un gran periódico, levantar esa losa a ese empresario que lógicamente puede volver a emprender otra empresa o no, es muy difícil, Generaría unos daños colaterales, claro, muy importantes, sí, a muchos niveles, ¿no? Sí, la empresa está para ganar dinero. Y eso yo creo que le trae unos costes, pues para empezar, todos los operadores que intervienen en un litigio. La imagen. Claro, la imagen queda muy deteriorada. Sin embargo, en la mediación o en el arbitraje es un espacio privado, confidencial, no sale nada de esas paredes. Es más, no podemos ser testigos en ningún juicio. Lo que se habla allí se queda. Se rellena un acta de inicio y se rellena un acta final de las sesiones de mediación y se redacta el acuerdo. Y bueno, pues hay una media entre 6 y 8 sesiones, que es lo habitual para llegar a un acuerdo, que estamos hablando de 2 meses. La justicia, sabemos todos cómo están los tribunales, el atascamiento que hay, y para las personas tiene un coste emocional muy grande. Yo creo que cualquier persona ha ido, aunque sea de testigo, a un juicio, parece que impresiona muchísimo, y las salas, en fin, que no es un sitio agradable. Y la mediación es, por lo menos en Soluciona, es un espacio, como digo, de diálogo muy privado y donde las personas se encuentran a gusto, hablando de emociones, porque en realidad... Es lo que estamos hablando. Sí. En casi todo tipo de ámbito está siempre la emoción, sí, más o menos presente, pero operativa. Sí, es que eso es lo que complica un poco la resolución de un conflicto, las emociones, ¿no? El Código Civil nos gusta decir que no contempla emociones y los jueces, lógicamente, están para imponer ese código y esas normas que nos rigen en un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ahora bien,
¿La mediación se puede hacer durante un juicio? Sí. ¿Se puede hacer después? Sí. Durante, pues en Cantabria todavía no, vamos con cierto retraso, pero en otros juzgados de España hay mediación intrajudicial y hay algunos jueces, por ejemplo, de familia que les dicen, miren, vayan ustedes a mediación y luego vienen. Porque puede favorecer y desbloquear en muchos casos. Por supuesto. E insisto que es que son sus acuerdos. Entonces nosotros facilitamos ese diálogo que está roto, se hace esas preguntas abiertas, se hace unas técnicas dentro de la resolución de conflictos en las que estamos formados y ese diálogo fluye y se reconoce uno al otro o me da igual se pueden acercar posiciones y sobre todo bueno, pues abrir un canal por lo menos de comunicación, ¿no? Es importante también la mediación en las comunidades de propietarios. Cantidad de conflictos llegan a los juzgados por temas... Por falta de comunicación pues sí, entre vecinos. Por un fracaso en la relación humana, ¿no? Sí, pero es muy Casi común, siempre, ¿no? Muy común. Y además la frase de te las verás con mis abogados. Sí. Bueno, lo que está claro es que la mediación o las técnicas de resolución de conflictos lo que están facilitando es una cultura de paz. Esto debería de estar en los colegios y que los niños crecieran y niñas sabiendo solucionar sus conflictos desde el diálogo y desde el acercamiento y desde su consenso, ¿no? Bueno, falta todavía. Este es un tema que a nivel educativo, por ejemplo, está muy verde, ¿no? Muy verde. En algunos planes de convivencia figura la palabra mediación, pero ¿cuántas veces hay muchísimos conflictos entre un alumno y un profesor que acaba en pues una expulsión 3 días a casa? Ese conflicto está sin solucionar. Desde luego la sanción se le ha puesto, pero eso a mí me parece que es mucho mejor, pues que yo participé en una experiencia piloto en esta región, en un colegio, donde formamos a alumnos mediadores, donde ellos se encargaban de gestionar los conflictos en el patio, que lógicamente es un espacio de conflicto, el balón, el espacio de las niñas, el de los niños, en fin. Y eso da muy buenos resultados siempre. Y a la vez esos niños ya tienen la semilla del consenso dentro. Es como todo, como las matemáticas. Sí. Si no se aprenden, no nacemos enseñados. Sí, pero fíjate, yo creo que el que un niño o una niña sea torpe en matemáticas es importante, yo creo que lo resolverá, pero el no saber gestionar emociones que vas a tener a lo largo de tu vida y que va a provocar conflictos en tu trabajo, en tu vivienda, con tu pareja, con tus hijos que están adolescentes y que están con la hormona cargada y entonces tienen... Fíjate, qué etapa. Por eso yo pienso que si estamos hablando de qué es lo más conocido, pues la mediación familiar es muy conocida. Y a nivel empresarial, y a nivel, por ejemplo, de empresa familiar, y un poco también lo que roza, que es un poco pues todo el tema herencias, es decir, ahí hay un mundo, ¿no? Interesante. Pues sí, y en alguno de los casos que se nos ha planteado en Soluciona, hemos redactado ese protocolo de empresa familiar, fundamentalmente cuando hay una sucesión en la empresa y el abuelo o el padre ya se retira y tienen que venir los hijos y esos hijos a su vez tienen otros hijos que se están formando en marketing, en publicidad, en económicas, que se incorporarán a la empresa. Pero igual no son los mejores. Bueno, lo harán de otra manera. Quiero decir que no por ser una empresa familiar tiene que estar toda la familia, ¿no? No, pero bueno, es un caso común, que tenemos una empresa que funciona y que nuestros hijos se están formando, sí, que van y que poco bueno, a poco... puedes necesitar de nuevas formaciones y nuevas profesiones que van surgiendo y que coincide que tu nieto
pues puede estar, o nieta, ya terminando y se incorpora a la empresa. Bueno, pues a veces hay muchísimos conflictos entre los hermanos, las mujeres de los hermanos, entre los hijos y demás familia. Entonces ahorra muchísimos costes. Vuelvo a insistir en el dinero. Pues es que las empresas, aunque sean familiares, están y ganan mucho dinero. Hay empresas muy potentes y son empresas familiares. Entonces hay un protocolo de sucesión, por ejemplo, donde se adhieren, se modifica una serie de normas que tiene que cumplir hasta el último nieto que se quiera incorporar, por ejemplo. Y eso ya ayuda mucho porque estructura un poco el territorio de juego, digamos, ¿no? Mucho. Y es más, suelen introducir, nosotros orientamos una vez que se ha finalizado su acuerdo, a que en el futuro, en las próximas sociedades que establezcan, que a veces se hacen sociedades ad hoc de esa misma, la cláusula de para resolver sus conflictos acudan antes a mediación, antes que al juzgado. Y lo rubrican, lo firman, todos están de acuerdo. Eso facilita muchísimo. Soluciona está en la calle número 10, primero C, en Santander. Estamos conversando con Begoña Echezarreta, que es la directora y un poco la creadora de este proyecto. Y recientemente, pues ha sido la semana pasada, se ha desarrollado en nuestra ciudad un Congreso Nacional de Mediación y Comunicación Digital, que algunas de las imágenes que estamos viendo pues hacen referencia a este congreso. Y como lo tenemos muy reciente, pues estaría muy bien que nos hablases un poquito de este matrimonio que podríamos decir entre lo digital y la mediación. Sí, este es un congreso que efectivamente se acabó el día 27. Desde el 25 hemos estado en el Palacio de la Madalena, lo organizaba la consultoría Soluciona con la Universidad de Cantabria, con la que colaboramos muy a menudo y donde nos hemos formado. Y bien, veíamos la necesidad de organizar este congreso porque hoy realmente la comunicación es digital, ¿no? Todo el mundo tenemos un móvil, tenemos una tablet, tenemos el ordenador, los conflictos que supone el WhatsApp, los conflictos que hay en las redes, lo que afecta a la marca de una empresa, la reputación, la crisis online, cómo se gestiona. Y ahí pensábamos que los expertos en mediación teníamos mucho que decir y que enseñar. El congreso ha sido un éxito, ha venido muchos profesionales, incluso de fuera de España, de República Checa, de Monterrey, México, de Argentina, de muchas comunidades de España, y la verdad es que todo el mundo nos ha felicitado. Lo inauguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, también un representante de la Universidad de Cantabria, el subdirector general de Justicia, y luego lo clausuró el consejero de Justicia y Presidencia del Gobierno de Cantabria. Y podríamos decir que es un paso más en mediación, ¿no? Ya existe hasta mediación electrónica. Entonces... Porque yo creo que hay mucho futuro, te interrumpo medio segundo, un poco por lo que hablábamos antes, porque el conflicto no hay un cauce de abordarle, ¿no? No. Entonces, ahí hay una necesidad social, ¿no? Para resolver esto. Y lo digital, a veces cuando estamos conversando, tenemos mucha información porque tenemos comunicación no verbal, ¿no? No es lo mismo sentarse de una manera, doblar los brazos de otra manera, tener las piernas de otra manera, que a los mediadores nos da mucha información. Pero en las redes... Cuando se sientan ya puedes hacer un pequeño diagnóstico. Sí. Y claro, en las redes se intuye mucho, ¿no? Se intuye mucho de la profesionalidad, o de la ética o de la educación incluso, ¿no? Hay un protocolo para estar en las redes, no se puede estar de cualquier manera insultando. Es que
claro, nosotros por edad somos analógicos, aunque nos hayamos formado digitalmente, pero los chavalitos jóvenes... Pero es que es un arma muy potente, un móvil en manos de niños o niñas, y lógicamente los padres son analógicos. Entonces, eso hay que gestionarlo, y está el ciberbullying y está una serie de cosas que están surgiendo. El acoso viene ya mucho por ahí, hay mucha violencia ahí. Entonces, todo eso necesita una formación terrible, terrible, terrible. Y ahí, pues los mediadores tenemos mucho que aportar, incluso pues para una opinión en un restaurante o en un hotel que todos miramos antes de acudir. Ya antes, no sé, antes preguntabas a una amiga, ¿no? Y ahora ya dices, a ver, TripAdvisor, a ver qué dice, a ver cómo está de limpieza, a ver. Una mala... Cualquier conflicto que se haya producido y no se haya resuelto adecuadamente va a generar unas consecuencias en la imagen del lugar, ¿no? Del establecimiento, de la institución, de la empresa... Y esto hay que ser consciente de claro, esto. Claro, se vuelve a producir que si es un hotel, es una empresa, y entonces cualquier cuestión que se vaya a producir y de una mala calificación en donde queramos, porque la red es un océano que no tiene puertas, es bueno gestionarlo y que no afecte a tu reputación como empresa o a perder clientes. Sí, porque se traduce siempre en economía, ¿no? Claro, en siempre. Dinero, sí, siempre. Es decir, que satisfecha de esta iniciativa, de este congreso. Es un poco para Cantabria, ha sido una vuelta de tuerca más. Tenemos una ley del año 2011, ha estado muy parado todo este tema de la mediación. Parece que de nuevo se está desarrollando el reglamento en el Parlamento de Cantabria, que yo entiendo que se aprobará, y esto va por delante, porque ya estábamos hablando en este congreso del activismo digital y de los conflictos en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que es importante abordarlo y es importante saberlo. De este congreso ya lo que ha sucedido es que ya ha nacido el segundo congreso, que se va a celebrar en Andalucía, que ya salió de aquí, de ponentes de aquí. Y bueno, pues es un poco... A nivel nacional es necesario potenciarlo, pero a nivel de Cantabria en particular, ¿no? Sí. Por eso digo que Cantabria, que tiene una ley extraordinaria y que además se aprobó en el Congreso, en el Parlamento de Cantabria por unanimidad, y tiene una buena ley, pero nos faltaba el reglamento. El reglamento pienso que sea para este año, y ya pues habrá un desarrollo, la mediación intrajudicial, todo eso que ya tienen otras comunidades y que es necesario, y el acompañamiento de las instituciones. Y a nivel de opinión pública, que vaya conociéndose, ¿no? Que vaya incorporándose como un recurso más eficaz. Y sobre todo los profesionales necesitamos de ese acompañamiento de las instituciones, porque claro, no es lo mismo que hoy, en vez de Begoña, estuviera un juez hablando de ello. Si alguien está escuchando a un juez o a un secretario judicial... Bueno, pues lo invitaremos. O a al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Si nos está viendo alguno, que invitado está para poder continuar profundizando en este mundo, ¿no? Claro, todo ese mensaje que los operadores jurídicos pueden lanzar cala más en la sociedad, porque... parece que, bueno... Sí, porque son, representantes de esa bueno, pues legalidad, ¿no? Sí, la verdad que como hay tantos conflictos, se puede, incluso estaríamos hablando de un ahorro importante en los presupuestos generales del Estado y, por supuesto, en los presupuestos de la Consejería de Justicia, por ejemplo. Estamos hablando ya de que este nuevo oficio, poco conocido en Cantabria, aunque nuestra consultoría nace en el año 2012, pero es poco conocido, ¿no? Y seríamos una buena herramienta hasta para algo como puede ser ahorrar dinero presupuestariamente. Sí, y dinero seguro, pero también
sufrimiento. Hombre, los costes emocionales de un conflicto. Porque el sufrimiento te conlleva a un conflicto, te se va cronificando, te no encuentra salida. Esto a nivel humano y a nivel social, es decir, tenemos que empezar a tomar conciencia de que eso está generando unos costes que también hay que empezar a introducir en el balance. Que es todo lo emocional, porque eso a su vez luego tiene unas consecuencias que derivan en el dinero. Sí. Ineludiblemente terminan en dinero. Y además, lo que decimos muchas veces, ¿no? Que acudes al juzgado, te vas para tu casa con la sentencia, uno ha perdido, otro ha ganado, y la sentencia no se cumple. ¿Y qué hacemos? A mediación, porque muchas veces... Vuelta a empezar. Después de esa sentencia es cuando una de las partes ha dicho, pues hay que hablar de esto porque no se cumple. Porque no está resuelto. Claro, el conflicto sigue, claro. Pero tenemos la sentencia, ya la hemos ganado. ¿Y ahora? Sí. Son dos planos diferentes. Begoña, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, es un tema tan interesante que, bueno, pues se nos va el tiempo rápidamente. Pero continuaremos, continuaremos porque aquí hay mucho que hablar, Pues aquí sí. hay mucho que hablar y hay mucho que ir reciclando, incorporando. Nuestros amigos y nuestros espectadores seguro que les va a interesar mucho esto, porque cada uno en su vida cotidiana, en cada plano, pues nos afecta, nos roza directamente, de tal manera que, bueno, te emplazaremos para próximas oportunidades. Encantada, y además quiero agradecer a Popular Televisión y concretamente a Roberto la invitación. Es importantísimo difundir la mediación y que nos den esta oportunidad para los mediadores. Hoy estoy yo aquí, pero puede haber muchos más en el futuro. Es oro. Gracias. Muchas gracias y bueno, a seguir trabajando. Gracias. Nos emplazamos para la próxima semana aquí en Emprendedores el lunes a las 10. Que tengan feliz semana. Muy buenas noches. Centro Cavilar Peluquerías Figuero colabora con este programa.